Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, bienvenidos. Espero que este canal les guste y que los motive a suscribirse. Recuerden que es completamente gratis. Si no quieren que les aparezca las letritas de aquí de abajo, ustedes tocan su pantalla y de este lado hay un cuadrito que dice CC. Ustedes le dan clic ahí y esas letras se van a apagar. Y bueno, hace tiempo alguien me dejó este comentario que dice: para hacer videos de crochet, primero hay que saber agarrar el gancho correctamente. Segundo, enseñar lo que se va a tejer, no es hacer videos por hacer. Y yo aquí les tengo una pregunta. Yo tejo de esta manera, agarro el gancho así y luego voy tejiendo. Y también pues a veces lo tomo así. Pero yo en lo personal creo que no hay manera correcta de tomar el gancho o el hilo. Es como cocinar, que cada quien tiene su toque diferente, cada quien lo hace diferente. Es como manejar, es como bailar. Cada quien le pone su propio estilo y cada quien lo hace como aprendió. Yo a los comentarios negativos es rara la vez que les ponga atención, simplemente pongo ocultar usuario y al hacer eso, esa persona va a poder comentar todo lo que quiera, va a poder escribirme todo lo que quiera, pero ya yo no voy a poder ver sus comentarios ni nadie más lo va a poder ver. A lo mejor y ella sí, pero nadie más los va a poder ver. Y bueno, aquí les va la pregunta. ¿Ustedes creen que hay manera correcta de agarrar el gancho? ¿Ustedes de verdad creen que hay una manera correcta de hacerlo? Escríbanmelo ahí en los comentarios que yo los voy a estar leyendo y me gustaría saber su opinión. Ahora sí, para materiales estaré utilizando mi gancho del 4.5 milímetros y esta lana. Tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casita. Comenzamos haciendo nuestro nudo, como siempre, y vamos a tejer cadenitas. Vamos a tejer un total que sea impar. Así vamos tejiendo. Yo voy a estar tejiendo 21 cadenitas. Si tú eres principiante, puedes comenzar con el mismo total de cadenas que yo voy a estar comenzando, que son 21. Una vez que tengamos nuestra tira de cadenas con múltiplo impar, vamos a comenzar. Nos saltamos la primera cadenita y en la número 2 introducimos, tomamos y sacamos 2 pestañas y cerramos. Eso es un punto bajo. En la siguiente cadenita repetimos, introducimos, tomamos y sacamos 2 pestañas y cerramos, punto bajo. Repetimos en la siguiente, introducimos, tomamos y sacamos y cerramos. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Listo, terminamos nuestra primera vuelta tejiendo un punto bajo en cada punto. Ahora para la segunda vuelta levantamos una cadena y vamos a girar. Y en el primer punto vamos a repetir. Introducimos, tomamos y sacamos 2 pestañas y punto bajo. Y luego en el siguiente punto, nuevamente, nos vamos a regresar tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. O sea, vamos a estar teniendo 2 vueltas de puro punto bajo. Llegamos al final tejiendo puntos bajos. Ahora para la tercera vuelta vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenitas y giramos. Nos saltamos la primera cadena y en la número 2 introducimos, tomamos y sacamos y no cerramos. Tenemos 2 pestañas. En la siguiente cadenita introducimos, tomamos y sacamos, tenemos ahora 3 pestañitas. En el primer punto introducimos y sacamos 4 pestañas. En el siguiente introducimos y sacamos, tenemos ahora 5 pestañitas. Y en el siguiente tomamos y sacamos y 6 pestañas. Ahora lazada y la cerramos todas juntas. Así y una cadena. Y formamos este motivo. Volvemos a repetir, en el gancho tenemos una, aquí en este espacio que se formó cuando hicimos la cadena, tomamos la segunda pestañita y ahora aquí en esta primera pestaña, introducimos, ahí se ve, sacamos, tenemos 3, en este punto que ya habíamos trabajado, hacemos la cuarta pestañita y luego en los siguientes 2 puntos, 5 y la número 6. 6 pestañas en el gancho, lazada, que están 2, 4, 6, lazada y cerramos. Una cadena, no hay que olvidarnos de la cadena y repetimos, tenemos una, en el espacio hacemos la número 2,
En la pestañita la número 3, aquí está, en el punto que ya habíamos trabajado hacemos la número 4 y en los siguientes dos puntos hacemos la número 5 y la número 6. Así, lazadita, y cerramos todas juntas y una cadena. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo. Una vez que lleguemos al final, nos queda libre un solo punto. Aquí ya tengo mi cadenita y aquí en este punto vamos a terminar con un medio punto alto, 3 pestañas y cerramos. Y así es como vamos a terminar la vuelta. Hacemos una, 2 cadenas y giramos. Tomamos lazada, este espacio lo saltamos y aquí este huequito que se formó, aquí se puede ver, ahí vamos a estar tejiendo 2 medios puntos altos. Aquí tenemos uno y dentro del mismo punto hacemos el número 2. Nos saltamos al siguiente espacio, aquí lo pueden ver, ahí 2 medios puntos altos, uno y en el mismo otro más. Repetimos, buscamos el siguiente huequito, aquí está, y 2 medios puntos altos. Es así como nos vamos a ir trabajando, 2 medios puntos altos en cada huequito que se fue formando. Una vez que lleguemos al final, aquí en estas 2 pestañitas, ahí mismo pinchamos y terminamos con un medio punto alto también. Así es como vamos a terminar esta vuelta, que sería la número 4. A partir de aquí vamos a repetir otra vez estas 2 primeras vueltas de puntos bajos, así que hacemos una cadena y giramos. O sea, después de la vuelta número 4 vamos a repetir desde la vuelta número 1. Y la vuelta número 1 era un punto bajo en cada cadenita. Y aquí en esta vuelta va a ser un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final no hay que olvidarnos trabajar el último punto bajo aquí en esta cadenita. Si ustedes no lo hacen se van a estar comiendo un punto, así que en esa segunda cadenita hay que tejer el último punto bajo y así terminamos. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y giramos y vamos a repetir la vuelta número 2, que fue un punto bajo en cada punto. Así que nos vamos a ir tejiendo todo hasta el final con puntos bajos. Listo, ya tenemos las primeras 2 vueltas de puntos bajos. Ahora vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y giramos. Nos saltamos la primera cadena, en la número 2 tomamos la segunda pestaña, en la siguiente cadenita la tercera pestaña, en el siguiente punto la pestaña número 4, luego en el siguiente la pestaña número 5 y en el siguiente la pestaña número 6. 6 pestañitas en el gancho, lazada y cerramos todas juntas y cadena. Y volvemos a repetir. Aquí en este espacio hacemos la número 2, aquí en esta pestañita la número 3, en el punto que ya habíamos trabajado la número 4 y en los siguientes 2 puntos vamos a hacer la pestaña número 5 y la pestaña número 6. Aquí me falta una. Cerramos, cadena y repetimos. Llegamos al final repitiendo la vuelta número 3 y aquí en este último punto recuerden que debemos de terminar con un medio punto alto. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 4, que son 2 cadenas, giramos, ese ya es nuestro primer medio punto alto, nos saltamos este espacio grande y en el huequito 2 medios puntos altos, 1 y 2. En el siguiente huequito, aquí 2 medios puntos altos también, 1 y 2. En el siguiente, 1 y 2. Van a ir repitiendo estas 4 vueltas hasta que ya tengan su proyecto terminado. Llegan a la vuelta número 4 y luego repiten desde la vuelta número 1. Les voy a mostrar cómo es que se ve con más vueltas avanzadas. Y vean qué preciosa quedó, me encantó este color, nada más que pues no les pude grabar así en oscuro, que lo estoy apagando la luz para ver si lo pueden apreciar un poquito mejor. Pero como pueden ver, el acabado es hermoso. Espero que ustedes puedan tejer algo precioso con esta puntada. Y si es así, me lo dejan saber en comentarios qué es lo que ustedes van a estar tejiendo. Hasta la parte de atrás. Y bueno,
Espero que les haya gustado, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video más. Bye.